Acá sobre este lote se puede observar una heterogeneidad importante de plantas, pero está en función del daño que ha tenido por el efecto de picadura de chinche. Si bien hay un efecto también o una sintomatología que se observa que puede ser producto de una fertilización nitrogenada que ha caído sobre las hojas, por eso se ve ese amarillamiento, pero lo que nos interesa ahora es discriminar el efecto que ha tenido la chinche en implantación o posterior, digamos, a la emergencia sobre las plantas. Sobre esta planta, que puede ser o tiende a ser prácticamente una planta normal, solamente vemos un punteado característico en estas hojas. Esta va a dar una planta en lo que es altura, relativamente igual a una planta testigo sin daño, pero ya es una planta relegada en lo que es el diámetro de tallo, relegada en el sentido que va a haber una disminución en el diámetro de tallo, y que si bien puede completar una espiga de manera normal, llenando todas las hileras, el peso medio del grano de una planta ya con picadura, con una sintomatología muy pequeña de daño, el peso medio del grano ya da un valor menor. O sea que, digamos, esta planta en sí misma ya tiene una disminución de rendimiento en relación a una planta testigo sin nada de daño. Bueno, acá podemos observar dos plantas con diferente intensidad de daño. Esta planta, según la escala de la que estamos hablando, puede tener un nivel de intensidad 3, en la cual, digamos, no se va a morir, le cuesta mucho desplegar las hojas, pero termina siendo una planta con un tamaño mucho menor. No va a llenar la espiga, va a ser muy errático el número de granos por espiga. Si bien después termina dando un peso medio del grano, terminando granos bien grandes, el número de granos no va a compensar nunca, el peso del grano nunca va a compensar la pérdida importante del número de granos. En la planta de al lado, con un grado de sintomatología que podemos llamarla de 2, es una planta que tiene un picado bastante intenso, ¿no es cierto? Y acá sí ya también hay una disminución importante del número de granos, en relación a una planta testigo o una planta de una escala de nivel de grado 1. Como podemos observar, si bien ya para este estado del cultivo no se recomienda, que ya estamos en una cuarta, quinta hoja desplegada, todavía existen algunos adultos que se pueden observar haciendo algo de daño, pero el daño importante sobre el maíz se produjo en un estado iniciales de crecimiento. Estamos hablando del despliegue de la primera o de la segunda hoja, de B1 o B2. Si bien ahora a campo hay algunos adultos, pero la generación de chinche ya está en la segunda generación, con muy pocos adultos, y lo que sí podemos encontrar ninfas en otros cultivos, como por ejemplo alfalfa, que son producto de las posturas de esta primera generación, que fue la que produjo los daños importantes en maíz. Bueno, acá lo que observamos es un desarrollo de una planta normal. Vemos que ya está desplegando hasta casi la sexta hoja. El diámetro es normal, con un diámetro importante en la base del tallo, que fue lo que se midió, con una evolución normal de las hojas y con una altura, digamos, que es característico de una planta en este estado de crecimiento. Bueno, acá estamos en la trampa de luz, estamos observando el nivel de captura para las diferentes especies. Bueno, estamos mostrando la oruga bolillera, Helicoverpa gelotopoen, y lo que observamos es que el nivel de captura, digamos, ahora vamos a hacer el conteo, pero el nivel de captura es relativamente bajo, como ha sido muy bajo desde mediados de la semana pasada. Hasta mediados de la semana pasada los niveles de captura fueron medianos a moderados en lo que se refiere a una intensidad de captura, y esto lo que va a indicar o lo que va a ocurrir es que en aquellas hojas que se han implantado temprano, que ya están desplegando la primera hoja trifoliada o la segunda hoja trifoliada, son los lotes que pueden haber recibido ese vuelo de oruga bolillera de lo que fue la semana pasada o alrededor de 10 días atrás. O sea, en aquellos lotes implantados temprano que ya tienen un desarrollo inicial mayor, son los que podemos encontrar un nivel de infestación mayor. En aquellos que se hayan sembrado más tarde y que recién estén desplegando los cotiledones o la hoja unifoliada, seguramente el nivel de infestación de oruga bolillera va a ser mucho menor, hasta el punto que quizás no sea necesario
realizar controles. Pero hay que estar atento porque el nivel de voracidad de esta plaga en implantación es grande. Si bien en lo que respecta a umbrales se habla de tantas orugas por metro lineal, lo que estamos haciendo es una correlación en función del stand de plantas, o sea, llevar ese nivel de infestación a campo, pero a número de plantas, porque es muy variable el número de plantas por metro lineal que puede ocurrir bajo diferentes densidades de siembra, y eso se ha visto que ha sido muy variable este año por un efecto de un bajo valor de los PG expresados a campo. Se habla de entre un 60, 70 o 70 y pico %, no mayores a eso, del porcentaje de emergencia a campo, que ha sido producto de malas condiciones el año pasado, en lo que puede haber sido llenado de grano, pero principalmente también puede ser por el efecto de picadura de chinche en lo que fue en soja en la campaña pasada.